en el nombre del Señor y por supuesto comenzar saludando también a todas nuestras madres, aunque sabemos que este Día de la Madre, por supuesto, como todos los días de celebración, tienen un carácter comercial, pero nosotros, por supuesto, hacemos un reconocimiento también entendiendo que es una oportunidad de dar un saludo especial que no deberá ser solamente en un día a nuestras madres y sobre todo a aquellos que tienen el privilegio de contar todavía con su mamá. Nuestra iglesia, gracias al Señor, ¿no es cierto?, tiene mamás de todas las edades, jovencita, no tan jovencita, maduras, más maduras, ¿no es cierto?, abuelas también. Entonces es muy enriquecedor porque de todas ellas, por supuesto, que nosotros recibimos la bendición. Así es que un saludo muy grande a todas nuestras mamitas, a la mía también, que tengo todavía el privilegio de tenerla, y también a todas las que nos ven a través de nuestra página en internet en www.Iglesia Cristiana La Serena. Bendecimos a cada uno de ellos y como ustedes saben, cada domingo también somos vistos en muchos lugares y me pidieron algunos saludos, pero la verdad que son bastantes y nos quitaría tiempo, pero hay hermanos que nos están viendo, por ejemplo, en Australia, en Inglaterra, en México, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, bueno, también dentro del país, así es que les mandamos un saludo a todos ellos y agradecemos al Señor esta oportunidad que a través de la tecnología Él nos brinda. Bueno, entrando ya en materia, el día de hoy vamos a comenzar la última sección de esta maravillosa carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. La verdad que la invitación, hermanos, hermanas, es a que a lo menos una vez al mes tú puedas leer, aunque sea de manera rápida, la carta a los Efesios. ¿Por qué? Porque de verdad, por supuesto que toda la escritura es perfecta, pero esta carta en particular cumple varios requisitos o tiene varios requisitos que son sumamente importantes, como por ejemplo que no es una carta larga, porque debemos reconocer que no somos buenos para leer la gran mayoría de nosotros. En segundo lugar, es una carta que tiene todos los ingredientes para que nosotros podamos reconocer todos los aspectos que como hijos de Dios estamos llamados a vivir. Entonces, es un constante desafío a cada uno de nosotros en relación, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con la transformación en este proceso de santificación que el Señor está llevando adelante cada día con nosotros. Nos disciplina, nos guía, nos da esperanza, nos fortalece. Es realmente una carta que nosotros como cristianos debiéramos revisar a lo menos una vez al mes. Se demora muy poco su lectura y creo que en la medida que nosotros la vamos haciendo diariamente o regularmente, mejor dicho, eso nos da la oportunidad de ir almacenando en nuestra memoria versículos tan claves, ¿no es cierto?, como los que hemos aprendido a lo largo de esta carta. La verdad es que podríamos pasar mucho tiempo más y retomar una vez más y empezar del capítulo 1 y creo que aprenderíamos nuevas cosas, nuevas cosas. Entonces, la invitación es esa. Muchas veces yo me encuentro con hermanos que con la mejor intención dicen, no sé cómo, ni qué leer, ni qué estudiar, y la respuesta mía es la de siempre. Siga lo que la iglesia estamos haciendo como cuerpo. Si estamos estudiando Efesios, estudie Efesios, manténgase en Efesios, no salga de Efesios, ¿no es cierto? Memorice Efesios. Eso va a ser mucho más productivo que estas lecturas casuales sin propósito que muchas veces nosotros hacemos y que en definitiva no van a aportar mucho en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, en lo personal, que es una
vez más, una de las tantas veces que he leído, estudiado y predicado esta carta, ha sido realmente una bendición. Y créanme que, como en todas las cosas de Dios, nadie obtiene su licenciatura o se gradúa de esto, ¿ya? Por lo tanto, lo necesitamos siempre, siempre. Y al entrar en esta última sección, que está en el capítulo 6 de Efesios, por supuesto que nosotros, al hacer también ingreso a esta última sección, tenemos que recordar algunos aspectos anteriores. La carta a los Efesios, dijimos cuando comenzamos que podía dividirse. Esto no significa que esto sea algo estricto, pero básicamente por razones de el estudio propiamente tal, la dividimos en 3 porciones. La primera de ellas está en el capítulo, del capítulo 1 al 3, que nos habla esa sección de quiénes somos en Cristo. Somos escogidos antes de la fundación del mundo, somos puestos, trasladados, ¿no es cierto?, de las tinieblas a la luz, dice también en otro pasaje de la Escritura. Entonces nos da claridad de quiénes somos. Somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo, ¿no es cierto?, no por las obras de nuestra justicia, sino por la fe que Dios nos ha dado para creer en Él. Entonces, todo este marco, como lo llamo yo, de alguna manera, marco teórico, ¿no es cierto?, se hace práctico en la segunda sección, donde básicamente la aplicación tiene que ver con aquello que es el diario vivir de nosotros, que son las relaciones interpersonales. Esas relaciones interpersonales comienzan, por supuesto, para poder desarrollarse correctamente a los ojos de Dios, comienza por una sujeción de todos nosotros a Dios, todos sujetos a Dios. Ese es el punto de partida. Si tú no estás sujeto a Dios, por supuesto que todo lo que viene a continuación no va a ser posible y vamos a estar obrando en la carne y las consecuencias de eso pueden ser muy, muy desagradables. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las relaciones interpersonales, comienza con estar sometidos, dice, a unos a otros en el temor del Señor. Ese es el punto de partida. Y esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacer. La sección que vamos a revisar el día de hoy, ¿no es cierto?, es una sección que nos va a llevar a enfrentarnos con nuestra realidad, con nuestra realidad. Por lo mismo, yo no quiero que ustedes piensen que estoy aquí parado, ¿no es cierto?, puesto de pie como alguien que ha alcanzado esto. No, pero sí con alguien que está luchando por hacerlo y, por supuesto, todos nosotros tenemos el privilegio de hacerlo también. No es algo, una prerrogativa de algunos pocos, es un privilegio y una responsabilidad de todos nosotros. Entonces, esta segunda sección es y parte, ¿no es cierto?, teniendo eso sometimiento unos a otros en el temor del Señor. Si no hay sometimiento unos a otros en el temor del Señor, entonces lo que viene a continuación no se va a realizar correctamente y no hay peor cosa que una mala imitación de la transformación de Dios o del fruto espiritual. Lo segundo es que esto es de carácter individual, aunque tiene, por supuesto, una implicancia familiar, corporativa, social, en fin. Pero lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, porque son pasajes exhaustivos y sumamente específicos respecto a nuestra condición. Y esa condición es absolutamente independiente de lo que el otro o la otra o los otros tengan que hacer. Y eso, por favor, hermanos, es sumamente importante, porque habla de nuestra relación con Dios, nuestra sujeción a Dios. Nuestra sujeción y nuestro sometimiento a Dios no está mediado por el sometimiento de los otros, está mediado por mi relación personal con Dios. Por supuesto que si cada uno de nosotros está en esa situación, ¿no es cierto?, y está verdaderamente aprendiendo las cosas de Dios, eso se va a traducir en que corporativamente nosotros podamos estar verdaderamente, ¿no es cierto?, agradando a Dios como iglesia también. Y comienza con el matrimonio, ¿no es cierto?, las casadas sujetas a los maridos sujetos a Cristo, los maridos, ¿no es cierto?, cumpliendo el mandato para los maridos, las mujeres cumpliendo el mandato para las mujeres, para las esposas, los hijos sujetándose a los padres, los trabajadores
sujetándose a sus empleadores, haciendo las cosas como corresponde, bien a los ojos de Dios. ¿No es cierto? Y cuando dice no para el hombre, no se está refiriendo que el hombre no se ve beneficiado de esto. Significa que la razón por la cual hacemos las cosas con excelencia es por la gloria de Dios. La razón por la cual una esposa se sujeta a un marido es para la gloria de Dios. La razón por la que un marido trata a su mujer bajo los conceptos del liderazgo espiritual que Dios le da son ciertamente por causa de la gloria de Dios. Esto no tiene que ver con lo que yo quiero, con mis deseos. Y es algo de lo que vamos a aprender el día de hoy. Porque si hay algo que tiene mal a la iglesia cristiana el día de hoy, es el sentimentalismo que nos rodea. No estoy diciendo con esto que no seamos personas, por supuesto, que se ven afectadas nuestras emociones. Todos nosotros nos vemos afectados por las emociones, pero no podemos, no debemos, mejor dicho, guiar nuestra vida bajo esas circunstancias. Vamos a perdonarla porque es una mamita. Espera que conteste. Bien, entonces, el tema, ¿ya? Tiene que ver con el hecho de que nos sujetamos independiente de las personas si lo cumplen o no. Esto no se trata de, si tú no haces tu parte, yo no hago mi parte. No, porque lo primero, y quiero ser lo más claro posible, lo primero es la gloria de Dios. Si tú te sujetas a un marido malo, es para la gloria de Dios. Si tú te sujetas si tú amas y cuidas a una esposa mala, es para la gloria de Dios. Si tú como hijo tienes padres que a lo mejor son lejos de lo que tú esperarías de un padre, es para la gloria de Dios. Si tú tienes, si eres un trabajador, si tienes un empleado complicado, malo, dice ahí claramente, te tienes que sujetar por causa de la gloria de Dios. Entonces esto, en una sociedad enferma de sus derechos, ¿no es cierto?, suena absolutamente fuera de lugar. Fuera de lugar. Y esto es la palabra de Dios, hermanos, no es mi palabra. Mi deber como pastor es guiarte en la palabra de Dios. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, el Espíritu Santo hará la obra en ti conforme a esta palabra. Es tal esto que recuerden ustedes que el ambiente o las circunstancias culturales del momento en que es escrito esto, si para nosotros hoy día puede resultar un tanto desagradable o fuera de lugar el hecho de escuchar esto y ver nuestra realidad cargada de nuestros derechos, ¿no es cierto? En la época en que Pablo escribió esto era infinitamente peor. Recuerden ustedes qué era el matrimonio, cómo se trataba a las mujeres en aquel entonces, cómo se trataba a los hijos en aquel entonces. En aquel entonces no existía la relación empleado-empleador. Existía la relación esclavo-amo. Nosotros estamos sacando principios de una relación que no vivimos. Hoy día el matrimonio civil está normado y está, ¿no es cierto?, bajo estructuras de protección social. No siempre se cumple, eso no tiene que ver con esto, pero existe. En ese tiempo no existía. El trato a los hijos, todo eso no existía. El padre hacía lo que quería con sus hijos. Si quería los mataba y nadie podía juzgarlos. No había pena para eso. Entonces, yo hago énfasis en esto porque no olvidemos que el apóstol Pablo no está escribiendo en nuestro tiempo. El apóstol Pablo está escribiendo en un tiempo donde ningún derecho civil existía. Si hoy nosotros vivimos en medio de una sociedad injusta, en aquel tiempo era totalmente injusta. Entonces, todos estos aspectos son importantes porque tendemos a llevar las palabras de Pablo a nuestra realidad y cuando las llevamos a nuestra realidad sociocultural, por supuesto que tendemos a hacer una aplicación solamente bajo nuestra realidad, olvidando el contexto real en que fue escrito. Entonces, esas dos secciones son fundamentales, ¿no es cierto?,
ahora para entender esta tercera sección, que es cómo es que nosotros resistimos y avanzamos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo es que nosotros hacemos la obra de Dios para su gloria en medio de una generación maligna y perversa? Versículo 10. Y hoy día creo que vamos a estar solamente en el versículo 10. Capítulo 6 de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos 3 versículos son para estudiarlos durante mucho tiempo y después volver a estudiarnos y volver a recordarnos, por ejemplo, que no tenemos lucha contra personas. No tenemos lucha contra personas. Segundo, ¿no es cierto?, que tenemos que estar fortalecidos. Y hoy día nos vamos a dar cuenta, estoy seguro, a la luz de la Escritura, que no estamos fortalecidos. Por eso era tan importante lo que vimos el día miércoles, cuando veíamos que la salvación genuina no se pierde, porque la salvación genuina es dada por Dios y además es sostenida por Dios, porque si fuera por nosotros ya estaríamos perdidos. El Espíritu Santo ruega por nosotros, el Padre nos guarda del maligno y el Hijo es nuestro abogado. Dios mismo, en toda la concepción de su Trinidad, protege a su nueva creación. Pero nosotros no podemos pensar que no tenemos parte en esto. Tenemos una parte y esa parte es la obediencia. Nosotros no inventamos los principios, nosotros no hacemos la fuerza para hacerlo, sino que obedecemos lo que Dios nos ordena. La Biblia, hermano, no es un manual de sugerencias para tener una vida mejor. La Biblia es un manual de obediencia dado por el Dios Todopoderoso, que por misericordia y solamente por gracia rescató tu vida y mi vida, no solamente del lodo cenagoso, sino que del infierno eterno. Entonces nosotros tenemos que poner atención a eso, hermanos. Poner atención a eso. Lo primero que dice es, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El primer reconocimiento que tengo que hacer como cristiano es que estoy en medio de una batalla. No estamos en paz. No hay tiempo de paz para el cristiano. Esta es una batalla antigua y que ha permanecido por siglos y en la cual hoy día a nosotros nos ha tocado esta porción de la batalla. Nosotros no estamos en paz. No hay paz en el mundo y Satanás está operando con la misma fuerza de siempre. Satanás no está debilitado. Él ha usado inteligentemente, porque es un ser maquiavélicamente inteligente, ha utilizado todas las herramientas, porque nos conoce desde antes que existiera el primer ser humano. Y él sabe exactamente cómo adormecer a una sociedad, cómo adormecer al pueblo de Dios. El pueblo de Dios está adormecido. El pueblo de Dios está adormecido. El pueblo de Dios no cree que está en una batalla. Por eso es que han surgido tantos ministerios falsos que pelean contra demonios de acá, demonios de allá, demonios de acá y de todos lados, porque es más fácil hacer conjuros de exorcismo que obedecer a Dios. Es más fácil decir, ¿no es cierto?, en el nombre del Señor Jesucristo, sal fuera, demonio de la flojera, que reconocer que soy flojo. Sí, pues. Hoy hemos tenido especímenes de ese tipo. Demonio de la flojera, demonio del dolor de estómago, o sea, todo demonio. ¿Cierto?
Entonces, todo eso, hermanos, ha confundido al pueblo de Dios y cree que la cosa tiene que ver con hacer conjuros, con esto, con acá, con allá. Hay ministerios que se dedican a la liberación y van a las casas y recorren y sienten cosas. ¿Qué es eso? En el Nuevo Testamento no hay ninguna indicación para eso, ni en el Antiguo tampoco. Entonces la gente dice, eso es exactamente igual que una limpia de las brujas, todos ese tipo de cosas. La pregunta es, ¿a los que viven en esa casa están sometidos en el temor del Señor? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Entonces no vengamos nosotros, yo voy a hablar de los demonios, pero voy a decir lo que la Biblia dice. Hay todo, yo no sé de dónde sacan manuales así. Tomo 1, tomo 2. ¿Cómo echar los demonios? ¿Cómo esto? Experiencia y toda esta cosa. ¿Estoy diciendo que los demonios no existen? Claro que no. El Señor me está diciendo acá. Pero el error es, por un lado, gran parte de la iglesia del Señor piensa que esto no existe y otra parte le da una importancia que no tiene. Entonces tenemos que llegar al punto exacto donde el Señor quiere que podamos luchar, en primer lugar, no en nuestras fuerzas. Eso sí, no en nuestras fuerzas. En Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo le hace una fuerte reprensión a los hermanos de la iglesia de Galacia, capítulo 3, versículo 1 al 3. Oh Gálatas insensatos. La Reina Valera traduce la palabra insensato, pero la palabra en el griego es estúpidos. Oh Gálatas estúpidos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que la obra de Dios, el poder avanzar en el reino de Dios, el poder resistir a nuestro adversario, no puede ser realizado en la carne. Porque justamente eso es lo que busca Satanás, que tú luches en la carne. Por eso hay tanto cristiano deprimido, desganado, ¿no es cierto? Cansado, que ha renunciado, porque lo está haciendo en la carne. Lo está haciendo en la carne, si es que es un verdadero hijo o hija de Dios. Entonces, hay una gran confusión. ¿Qué es hacerlo en la carne? ¿Qué es hacerlo en el espíritu? Vamos a revisarlo el día miércoles, esto no lo vamos a revisar en extenso acá. Recuerde que estamos tratando el tema de nuestra iglesia. Estamos viendo inicialmente los pilares y los principios básicos sobre los cuales se sustenta la iglesia. Pero vamos a llegar al punto de la oración efectiva, el ayuno, todas esas cosas que son disciplinas espirituales que están en una especie de nebulosa y cada cual lo hace como quiere. Y no es así. Dios ha dado directrices claras para una y otra disciplina espiritual y armas espirituales. ¿Por qué? Porque son suyas. Él nos enseña a usarla. No es toma aquí está el arma y ve tú cómo quieres usarla. Tiene, por supuesto, instrucciones específicas. Pero entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo, ustedes están haciendo esto de manera carnal. Recibieron al Espíritu Santo y ahora están haciendo las cosas carnalmente, confiando en este caso en la ley, en el legalismo, ¿no es cierto?, en los judaizantes, en el caso puntual de esto, pero nosotros incluso introduciendo la filosofía y muchas otras cosas dentro de los parámetros de la iglesia.
Hermano, yo de verdad les digo, o sea, no creo que encontremos respuestas como hijos de Dios fuera de la Biblia. Creo que sí, un inconverso o una inconversa puede encontrar respuestas fuera de la Escritura en otros, entre comillas, personas y otros sistemas de pensamiento filosófico. Pero yo quiero ser claro en esto. Un hijo de Dios no creo que pueda encontrar y no va a encontrar dirección, ayuda, paz fuera de la Escritura. Fuera de la Escritura. Cuando alguien no es un hijo de Dios, claro que sí, puede encontrar alivio en eso y quizás hasta un cambio de conducta, pero no transformación. La transformación la hace el Espíritu Santo y la hace únicamente en los hijos de Dios. Esto no es un juicio contra la salud mental, no es un juicio, no, simplemente estoy diciendo, como cristianos, nosotros no vamos a encontrar respuestas fuera de la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, ¿sabes por qué es tan así? Porque no profundizamos y no buscamos realmente como debemos buscar. A veces, con la mejor intención, usamos las armas que Dios nos da, pero de manera equivocada, con un pensamiento equivocado, porque aún esa sutileza Satanás puede hacer en nuestra mente. La dirección de la oración, la dirección, ¿no es cierto?, de nuestro mandato. Entonces, es importantísimo porque es una realidad que vivimos todos, hermanos. Todos vivimos esa realidad. Somos seres caídos y la luz que vino a nosotros en la persona de Jesucristo clama por su palabra, no por la dirección de otros. Entonces, nosotros tenemos que ser y discernir, sobre todo en este tiempo tan complicado, de un abanico de tantas opciones y algunas muy, muy sutiles, tenemos que tener discernimiento. Tenemos una batalla. Es una batalla cósmica que el mundo ignora. El mundo cree que los problemas los tenemos entre nosotros, que los problemas es, ¿no es cierto?, que hagan esto, que estos no sean acá, que estos no sean corruptos, pero nosotros sabemos la raíz de esa batalla y sabemos realmente qué está detrás de esa batalla. Si nosotros lo sabemos, entonces, ¿por qué vivimos y solucionamos nuestros problemas como lo soluciona el mundo? Y la respuesta es clara, porque no creemos a la Biblia. Porque no creemos lo que Dios dice. Porque no creemos que Dios me dice a mí, sé un esposo conforme a mi modelo. Pero es que ese es, obedece. Por eso la analogía más preciosa, más maravillosa y más correcta que hace el apóstol Pablo a lo largo de la gran mayoría de sus escritos es la analogía de un soldado. Nosotros estamos en servicio activo. Estamos en el frente de batalla. No creas que porque hoy día a lo mejor te vas a ir a comer un almuerzo con tu mamá y todo fue súper bien. Disfruta eso, pero estás en guerra. Y te digo una cosa más terrible, si tu mamá no es cristiana, es enemiga de Dios. Qué feo suena eso, ¿ah? ¿Por qué suena tan feo? Porque somos sentimentales. No somos escriturales. Y ese no es un problema mío. Es un problema del mundo que vivimos y de la falta de conciencia que tengo de la batalla en que me encuentro. Es más, es una situación que es como que no quiero escuchar. De alguna manera la sé, pero no quiero escuchar. Y el Espíritu Santo, si eres un hijo, una hija de Dios, te está redarguyendo. Entonces, Gálatas estúpidos, están haciendo las cosas ahora a su manera, en la carne, buscando dirección en otro lado. Comenzaron ellos buscando la dirección en la ley, en los judaizantes, en la tradición. Salimos de eso. ¿Por qué volvemos a entrar a eso? Porque no nos fortalecemos en el Señor. Volvamos a Efesios 6. Para poder cumplir espiritualmente y vivir y disfrutar la vida cristiana con todo lo que eso trae, porque todas las cosas para los hijos de Dios ayudan a bien, incluso aquellos que son
situaciones difíciles que nos tocan vivir, a unos más que a otros, pero nadie aquí, ¿no es cierto?, puede recibir el título de mártir. Todos somos parte también de los problemas, de los mismos problemas que nos achacan. Si nos ponemos sinceritos con nosotros mismos, nosotros también somos parte del problema. ¿O no? Acá nadie todos somos blancas palomas, ¿no es cierto? Y la culpa la tienen todos los otros. Somos parte del problema. Y muchas veces, hasta que no entendamos eso, va a ser muy difícil que nosotros podamos aplicar las armas de la milicia espiritual en la que nos encontramos. Entonces el apóstol dice, por lo demás, que significa o quiere decir a continuación, para poder hacer todo lo que está en los pasajes anteriores, en los capítulos anteriores, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra fortaleceos en el griego es un presente continuo que significa todo el tiempo, y la palabra hace alusión a un entrenamiento. El fortalecimiento es un entrenamiento, es algo rutinario, es algo que no necesariamente está mediado por las emociones, y de hecho no lo está. Entrenamos. ¿Por qué? Porque todo el día, a diferencia de alguien que entrena para una competencia, nosotros entrenamos todos los días, porque todos los días y a cada hora estamos en medio de la batalla. Estamos en medio de la batalla espiritual. Cuando tú entiendes eso, espero también, al igual que yo, cuando tú entiendes eso, ¿sabes qué? Lo único que puedes es darle gracias a Dios, porque por su bondad yo no he sido consumido. Porque yo no me he fortalecido en el Señor como debiera. Si no fuera que el Espíritu Santo clama con sonidos indecibles, y por favor, la palabra es indecible, significa que no se pueden decir, así que todos los babosos que hablan galimetía, eso no ha lugar. ¿Eso significa qué cosa? Que si no fuera que el Padre me guarda del maligno, ¿quién sabe cuántas veces Satanás te está pidiendo todos los días para zarandearte? ¿Tú crees que Satanás está pidiendo zarandear al inconverso? Él es padre de ese inconverso. El inconverso es hijo del diablo. Al que quiere zarandear es a ti, a mí. Ahora, ¿cómo voy a resistir ese zarandeo? Porque va a llegar el momento en que el Señor va a decir, ya, tengo propósito con esto, zarandéalo. ¿A dónde corres tú? ¿A dónde corro yo? ¿A dónde? Te alejas de la iglesia, no, mira, voy a ir cuando esté bien, no, mira, no vengo, sí, es que me he sentido re mal, no estoy viniendo. ¿Te das cuenta cómo el diablo te engaña? Te aleja de lo único que puede sacarte de esa condición. Hermanos, tú y yo estamos en esa posición. Tenemos que fortalecernos en el Señor. No es fácil ser un esposo cristiano, no es fácil ser una esposa cristiana, es antinatural. Así que si quiero solucionarlo con los problemas de manera natural, estoy perdido. No voy a salir de ahí. Dice, fortaleceos en el Señor, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Imagínate los recursos que Dios pone a nuestra disposición. Significa que los recursos van en relación con el enemigo. A nadie se le ocurriría, salvo que esté mal de la cabeza, pegarle un balazo a una cucaracha, ¿no es cierto? Basta con la planta del pie, es suficiente. ¿Por qué? Porque en nuestra mente hay una relación entre el enemigo o lo que vamos a combatir y los recursos que usamos, ¿cierto? Si nosotros viéramos que el ejército de Chile, la armada, la aviación, los reservistas, todos de repente se trasladaran a un punto específico del país y tú vieras pasar camiones, tanques, sin que nadie te haya dicho nada, cae como de cajón que hay una cuestión grave.
¿cierto? Porque todo este traslado, toda esta cosa, bueno, ¿cuán grave crees tú que es la guerra? ¿Cuán grave, cuán grande crees tú que es el adversario? Esta cosa de que ato al diablo, el diablo ni siquiera es omnipresente, así que ¿quién de verdad lo ató? Y atamos, Señor, todo espíritu, y atamos. Debería atarte la boca. Por no decir otra cosa en ofensa de los animales. Debería atarte la boca. La única parte donde Satanás es atado, ¿sabe dónde es? Apocalipsis. Y en realidad. En el abismo es la única vez, y el que lo ata es Dios. ¿Quién te dijo que podía atar al diablo? Semejante estupidez, ¿de dónde sale? ¿Te das cuenta? Entonces todo esto de ato y amarro y acá y esto y otros que llenan de aceite la pared, ¿no es cierto? Pensando que una cruz con aceite y protección a esta casa. Hagan la voluntad de Dios. Eso es lo que espanta al diablo. Todo eso, el diablo se ríe, pero... Y lo promueve. Porque de repente saca su mano y ay, viste, liberación y todo eso. Entonces, hermano, el enemigo es grandote, poderosísimo. El mundo no tiene forma de resistirle, ni siquiera sabe que es hijo de él y que él es su amo. Pero nosotros los cristianos sabemos. Ahora sí, como cristianos vamos a combatirlo con las herramientas del mundo o con todas estas estupideces. Estamos perdidos. Estamos perdidos y solamente nos sostiene la gracia y la misericordia de Dios. La gracia y la misericordia de Dios. Dice la palabra en 2 Corintios 10. Versículo 3 al 6. Capítulo 10, versículo 3 al 6. Segunda de Corintios. ¿Por qué? Pues, aunque andamos en la carne, eso es en el cuerpo, no militamos según la carne, eso es la mente. La palabra para mente carnal es sarquicos, que es una mentalidad caída. ¿Ya? La otra carne es soma, cuerpo. Entonces andamos en el cuerpo, pero no podemos caminar según el pensamiento de la carne, de mi naturaleza caída. Y agrega, porque las armas de nuestra milicia, estamos en guerra, hemos recibido un arsenal, tenemos que aprender a usarlo. Y no tiene que ver con todas esas tonteras que se dicen. Eso es impulsado por el diablo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir. ¿La destrucción de qué cosa? De fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas fortalezas las derriba las armas de Dios, que se levantan todos los días para que tú no seas la esposa que Dios quiere, para que tú no seas el esposo que Dios quiere, para que tú no seas el hijo que Dios quiere, para que tú no seas el trabajador que Dios quiere, para que tú no seas el empleador que Dios quiere. Todos los días se levantan esas fortalezas. Satanás no tiene problemas para levantar esa fortaleza todos los días. Y todos los días tú y yo tenemos que destruirlas. Y no las podemos destruir con las armas carnales, porque si las pretendemos destruir con las armas carnales, lo que vamos a hacer, la vamos a fortalecer. La vamos a fortalecer. Lo que pasa es que
no, las armas espirituales como que queremos que sean instantáneas y mágicas. No, no es así. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Derribando, ¿qué cosa? Argumentos. ¿Qué es lo que hace Satanás? Argumenta. Y vaya a seguir sujetándote. Mira, esta es la salida. Todos lo hacen. ¿Qué es lo que dice entonces? Y esa fortaleza empieza a meterse, hasta que el muro que Satanás levantó, nosotros lo anchamos y le metimos fierro y lo concretamos, y entonces después estamos atrapados en eso mismo. Hermano, eso es la verdad de la guerra espiritual. Está acá, no afuera de mí. Está dentro de mí. Los demonios, ¿no es cierto? Satanás está alentando que yo no haga la voluntad de Dios. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto no es para un mundano. Tú conoces de Dios. Tú y yo conocemos de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no es fácil. Y necesito poder de Dios. Por eso es que la analogía militar es tan importante, porque el gran problema que veo yo, por lo menos en mi vida y en la vida de la iglesia en general, es la falta de disciplina. La falta de disciplina. La falta de un plan concreto, diario, rutinario, que nos entrene. Mira, yo creo que sí, un rato en la mañana, bueno, de repente lo hago en la noche, bueno, de repente se me pasa, ¿verdad? Entonces, eso, en el ejército, en cualquier institución castrense, lo primero que se hace es disciplinar y es doloroso. Tú estás acostumbrado a levantarte a las 11 de la mañana, bueno, ahí te vas a levantar a las 5 de la mañana. Tú estás acostumbrado a que te prendieran el califón y está saliendo fría. Ahí con suerte te bañáis. Y si te bañáis con un chorro del camión aljibe. No sé. Yo recuerdo cuando me dijeron, estábamos en campaña, llevamos 3 meses. Y dijeron, ya, sacar sus útiles de aseo, vamos a hacer esto, porque hoy día se van a bañar, van a venir del regimiento y todo, sacando cepillo de dientes, champú. No sé para qué, porque estábamos pelados, pero... ¿Y sabéis cuál era el baño? Había un camión aljibe. Ya, uno, ya, otro. Listo. A las 6 de la mañana, en la pampa arriba, con 3 o 4 grados bajo cero. Y véncete a ti mismo para poder vencer. Eso. Ya, pero es que yo... Es que... va matando tu voluntad para hacerte obediente, porque somos por naturaleza rebeldes. Ahí donde las cosas que se dicen pasan. No hay segundas oportunidades. Nosotros como cristianos debiéramos tener esa disciplina, pero no la tenemos. Por eso es que estamos a la pura misericordia de Dios. Bendito sea el Señor que tiene una misericordia y esto te hace apreciar más la misericordia de Dios, pero no puedo abusar de eso. Porque si empiezo a abusar de eso, entonces si soy su hijo, ¿qué dice la palabra? Que no me va a disciplinar. Me va a disciplinar. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, son para derribar argumentos, versículo 5. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este pensamiento que Satanás está poniendo en mi mente, lo llevo a la obediencia de Cristo. ¿Se conforma a la voluntad de Dios? No. Entonces que quede cautivo, Señor, por hoy. Mañana seguramente va a venir de nuevo y lo tomo y lo llevo cautivo de nuevo. Y así, en eso consiste la vida cristiana.
En eso consiste la vida cristiana. ¿Saben? Vamos a tener una eternidad sin el diablo, sin nada. Tenemos unos pocos años aquí. Unos pocos años más. La gran mayoría ya entramos al último tercio de nuestra vida. Esos años pocos que quedan, si es que el Señor me permite vivirlo, ¿cómo los voy a vivir? ¿Haciendo la voluntad de Dios, aunque sea sufrida? ¿O voy a buscar mi libertad porque merezco ser libre, porque quiero rehacer mi vida? ¿Qué es eso? ¿Qué significa rehacer tu vida? Primero que nada, no es tu vida. Y no me explico cómo la podrías rehacer desobedeciendo la voluntad de Dios. Entonces, es crudo esto, hermanos. Todos estamos ahí puestos. Preparar estos sermones son sumamente difíciles porque a veces uno no tiene moral para decir esto, pero tiene que decirlo. La única gloria de Dios es que tenemos la oportunidad, y si todavía estamos aquí vivos es porque todavía Dios nos da la oportunidad de sujetarnos a Él, Sujétate a Dios. ¿Va a ser un poco sufrido? Sí. ¿Va a ser bastante sufrido? De repente sí, pero nunca vas a comparar ese sufrimiento con el sufrimiento de desobedecer a Dios. Nunca se compara cuando somos hijos de Dios. Versículo 6. Mira lo que dice acá. Y estando prontos, o sea, rápidos. ¿A qué? ¿Qué es lo que te dice el mundo hoy día? Te lo mereces, toma esto, acá. Fíjense que es tan sutil el diablo. No sé si han visto la propaganda esta de una señorita muy bonita, ¿no es cierto?, que se enamora de un tipo y parece que después ya no le gustó y el mensaje es un iPhone saca a otro iPhone y así entonces, ese es el mensaje. Puta, se está dando problema, bótalo, po. Te está dando problema, bótalo, eso es, hay tanto. ¿Ese es un mensaje para un cristiano? No estoy hablando del teléfono, estoy hablando de lo que está detrás de eso. Ya ni siquiera detrás, delante de eso. Si es explícito. En cambio, Dios te manda a aguantar 30, 40, 50 años, ¿no es cierto?, a tu esposo, a tu esposa, que ya tienen 50, 30, 25 años de uso. ¿No es cierto? Y que por supuesto si miras algunos modelos del año, pero el mundo te dice, oye, si todavía tenés tu percha, o sea, ¿quién hace la obra sobrenatural? Dios. Dios. Entonces, hermano, de eso se trata esto. Si lo hacemos con las armas de la carne, la arma de la carne te dicen, elimínalo si quieres. Dale carta de divorcio si estás para otras cosas todavía. Hasta que le llega a uno. Entonces, todo eso, hermanos, es la tendencia del mundo y es bien visto por el mundo. Es bien visto por el mundo. Entonces, ocurren cosas tan tremendas, tan injustas en el mundo, ¿no es cierto? Un matrimonio no cristiano, por supuesto, muchos años, él sufriendo un cáncer testicular durante 5, 6, 7 años, la esposa al lado de él, ¿no es cierto? En los peores momentos. Este Gil se mejora, se recupera, se le sana el cáncer, toda la cuestión, y se va con una enfermera. Hecho de la vida real. Bueno, un hijo de Dios no debería hacer eso. El mundo lo hace. El mundo lo hace. Entonces, 2 de Timoteo. Ya voy a ir terminando para que vayan a saludar a las mamás. Y aunque sea del mundo,
merece honra. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Versículo 1, para verlo completo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Lo dice siglos después, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esforzarse en la gracia? Que Dios me dé aún más gracia de la que creo tener. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No son armas carnales, son armas espirituales. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, en el sistema del pensamiento del mundo. No hace las cosas como piensa el mundo. Las hace como un hijo de Dios, como un soldado de Cristo, como un siervo de Dios. Está en un campo de batalla. Y en ese campo de batalla tiene directrices bien claras que por supuesto son absolutamente contrarias al mundo, porque el mundo es su enemigo, no es su amigo. Jesús dice, el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pregunta, ¿quién te tomó por soldado? ¿Y a quién estás agradando? Esa respuesta la tenemos que dar día a día. ¿A quién estoy agradando? Si Él me tomó por soldado, Él me trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿a quién estoy hoy día agradando? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente y sigue haciendo analogías, pero siempre hay una base de disciplina. El atleta es disciplinado. Un atleta para llegar a una marca, para llegar a optar a la posibilidad de ir a un torneo importante, ciertamente se sacrifica, se disciplina en lo que come, en lo que hace, cuánto duerme, el entrenamiento. Todas esas cosas son disciplina, disciplina. Si no hay disciplina, cualquier cosa va a fracasar. Los seres humanos funcionamos en base a la disciplina, querámoslo o no. Y no sé por qué las cosas espirituales las tiramos a la chuña. Aló, jefe, sí, hoy día en realidad amanecí más o menos, no voy a ir. No, es que anoche tuve una discusión, así que no voy. No, es que estás loco. Estás loco. Y entonces, ¿por qué las cosas de Dios las tomamos así, sin disciplina? Podemos hacer, y hoy día los jóvenes compartieron con nuestro hermano Tadeo un esquema, solamente es un esquema para un devocional, y vamos a explicar también qué es lo que es un devocional. Mira, y hay muchos, hay libros, esto, todo, Encontrándote con Dios, que fue el último que... Entonces, muchas cosas pero si no las haces, la que sea, y no creo que haya un sistema mejor que otro si verdaderamente está basado en la Escritura, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces, si no lo hacemos, Dios no nos habla. Y si Dios no nos habla, entonces nosotros no tenemos herramientas para romper esos pensamientos que Satanás va a empezar a poner en nuestra mente, o que ya ha puesto en nuestra mente. Vamos a sucumbir a eso. ¿Recuerda usted el pueblo de Israel, dentro de todas sus cosas, tenía una disciplina dada por los toques de trompeta? Había un toque de trompeta y eso determinaba una función específica. Traslado, reunión, peligro, lo que sea. Nosotros tenemos la Escritura. Y la Escritura nos está advirtiendo, nos está guiando, nos está fortaleciendo. La Escritura no es algo para encontrar lo que yo quiero encontrar, es para conocer lo que Dios dice y obedecerlo de manera disciplinada, obediente, disciplinado. No como una sugerencia, sino como una verdad y un mandato de Dios. El que me ama va a obedecer lo que yo digo.
Si alguien dice que ama a Dios y no obedece lo que Él dice, entonces no le ama. No importa cuánto llore, cuánto levante sus manos o las baje o haga lo que haga. Por eso es que las iglesias desgraciadamente están enfocadas, la espiritualidad se mide en cuántos lloran, cuántos levantan la mano, cuántos se tiran al suelo, todo eso. Pero la espiritualidad Dios no la mide así, la mide en base a la obediencia, a tu disciplina, a mi disciplina, para cada día, entrenar y entrenar y entrenar y cada vez mejorar ese entrenamiento. Dios me va a poner nuevos desafíos. Quizás he cumplido algunos, pero cuando Dios permite que Satanás nos zarandee, no arranquemos, enfrentemos eso. La tentación primaria es arrancar. Pero por eso es que las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales, son espirituales. Pero cuando digo esto parece que hablar en chino para muchos. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera las conocen. Y si las conocen, las usan mal. Y si las conocen, muchas veces ni las usan. Tú tienes que mantener tu fusil limpio, para que sea usado en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces, hermano, de eso se trata esto. De eso se trata. Antes de que hablemos de las potestades demoníacas y de todo eso que viene ahí como nuestro enemigo, y antes que hablemos de la armadura, tenemos que hablar de la realidad, el diagnóstico de nuestra vida y el saber que tenemos que sujetarnos a Dios. Finalmente, Colosenses 1:11. Desde el versículo 9 hasta el 14. ¿Cómo vamos a hacer la obra de Dios? No en nuestras fuerzas, no con las herramientas del mundo. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. No en nuestras fuerzas. Ya en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios le dijo a Zorobabel cuando iban a volver a reconstruir la ciudad de Jerusalén, no con ejército, sino con mi espíritu. El espíritu de Dios es espíritu de vida, corrección, dominio propio, sabiduría, todos las 7 características que la Biblia nos nombra del Espíritu Santo. Dios es llamado Jehová de los ejércitos. Jesucristo vendrá en el capítulo 19, ¿no es cierto?, al final de la tribulación, de la gran tribulación, con sus ejércitos. El concepto militar es parte de la Escritura. ¿Por qué? Porque es lo que habla de una transformación, en primer lugar, que estamos en batalla. En segundo lugar, que no podemos pelear a nuestra manera. En tercer lugar, que tenemos a Jesucristo, que es nuestro general, es Dios en nosotros y Él nos da las directrices. En tercer lugar, necesitamos entrenar y necesitamos vencer nuestra naturaleza carnal con armas espirituales, pero tenemos que comenzar venciendo aquellos aspectos básicos como la flojera, la falta de interés y todo eso que no va a venir, o mejor dicho, va a venir cada vez que tú te levantes y comiences un plan de estudio bíblico, comiences un plan de oración. Satanás va a hacer cualquier cosa que tenga a su disposición para que tú no lo cumplas. Y si no lo cumples, vuelve a levantarte y empieza de nuevo hasta que adquieras hábito. Porque cuando adquieres hábito vas a poder adquirir destreza. Cuando adquirimos destreza, entonces nos convertimos realmente en un problema para las tinieblas. Y yo creo que la iglesia, no solamente la iglesia en términos generales hoy día, no solamente no es un problema para Satanás, sino que es un aliado. Sin saberlo, sabiéndolo, eso la verdad es que no tiene ninguna importancia porque el efecto es el mismo. ¿Y por qué? Porque nosotros
estamos haciendo las cosas en la carne, con las herramientas de la carne, con los pensamientos del mundo. ¿Saben ustedes que durante gran parte de la apostasía que existe desgraciadamente hoy día en los Estados Unidos respecto al concepto de la iglesia es porque las iglesias cristianas en la década del 80 comenzaron a introducir la psicología y conceptos de administración? Hay un libro de administración de empresas que se volvió popular en las iglesias cristianas y las iglesias cristianas empezaron a ser administradas bajo ese concepto. Y la pregunta es, ¿cómo es que puedo encontrar dirección para la iglesia fuera del Nuevo Testamento? Fuera del Nuevo Testamento, entonces las iglesias pasaron a ser verdaderas corporaciones dirigidas por directores, no por ancianos, por personas que ya no estaban preocupadas de la gente, sino que estaban preocupadas de la productividad. Que si había un pastor y que la gente se iba y no llegaba más gente, entonces lo echaban porque el foco es la productividad. En todo orden de cosas. Y eso es lo que hizo que en la iglesia entrara toda la filosofía del mundo. Toda la filosofía del mundo. Esta es la manera de solucionar las cosas. Tú tienes un problema con tu pasado, ¿no es cierto? Seguramente fuiste esto, y puede que sea verdad. Pero yo como pastor tengo que decirle, sujétate a esto. Esta es la dirección de Dios, pero es que no. Dios dice, tú eres esposo, esto. Tienes que fortalecerte en eso. Y hasta que no lo logres, ¿no es cierto? No habrás podido superar esto. Tú eres esposa, tú eres hijo, tú eres trabajador, pero es que me tratan re mal, pucha, no hay esta cosa. Tengo que llevarte a esto. ¿Es agradable eso? Muchas veces no. ¿Es lo que la gente quiere escuchar? Por supuesto que no, porque yo quiero encontrar un versículo donde diga, mata a tu empleado, a tu empleador, ¿no es cierto? Quiebrale los vidrios. No voy a escuchar eso. Colosenses entonces dice versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, la intercesión de Pablo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Se dan cuenta? Conocimiento, voluntad, inteligencia, ¿qué cosa? Espiritual, espiritual. La sabiduría de Dios para el mundo es locura. Para nosotros, por supuesto que no. Fortalecidos, para que andéis, para peripateo, siempre, como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿A quién? Al Señor. Al Señor le agrada que sea un buen trabajador, a pesar que las condiciones son paupérrimas, el reconocimiento es nulo, ¿no es cierto? Yo estoy para la gloria de Dios. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Qué tremenda porción. Yo no sé realmente cuán profundo uno puede llegar en esto, pero cuando comienzas a estudiar con propósito, no para aplicárselo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu jefe, a ti, a mí, porque ¿sabes qué? En el tribunal de Cristo nos vamos a echar de a dos. No, es que yo quiero que vengan ellos, porque ellos, mira, que ellos te expliquen por qué tú te casaste, trabajaste, tuviste hijos, El tribunal de Cristo no es para condenación ni para salvación. El tribunal de Cristo es cuando hagamos cuentas con Dios. No nos olvidemos. ¿Usted cree que Dios así, ya, listo, niño, no importa? Dios va a ver y va a colocar tus obras. Si se queman o permanecen, va a determinar nuestra posición en la eternidad. Pero entraremos de a uno. De a uno. Bien, hermanos, la próxima semana comenzamos a ver, Dios mediante la armadura de Dios, a hablar un poco acerca de esta segunda parte o última porción de la Escritura. Y por favor,
No deje de estudiar Efesios, Colosenses. Vamos a ir a lo largo del tiempo estudiando cada una de las cartas del apóstol Pablo, para que también todos nosotros sigamos ese estudio de manera personal, porque vuelvo a insistir, tienen la característica maravillosa de consolidar todo lo que Dios nos provee, el fruto que debe ser de eso y la forma en cómo debemos conducirnos. La forma en cómo debemos conducir. Nos ponemos de pie para orar.